La paleontología. La paleontología, alcance y métodos. La paleontología es la ciencia que estudia la historia de la vida de la Tierra mediante el análisis de fósiles. Utiliza métodos como la descripción de fósiles y análisis comparativo para obtener conclusiones sobre la biología pasada y relevancia para el presente y futuro. La paleontología tiene tres ramas o subdivisiones, que es la paleobiología, que estudia organismos del pasado y reconstruye sus condiciones de vida. La taxonomía estudia los procesos de fosilización y petrificación que crean fósiles. La biocronología determina y compara la edad de muestras fósiles para ordenarlas por época utilizando diversos métodos. Los alcances de la paleontología tenemos la reconstrucción de la vida pasada, el estudio de la evolución, análisis de extinciones, interpretación de paleoclinales y paleogeografía y relaciones entre organismos y sus entornos. Método de paleontología podemos tener y se hace la excavación de campo, preparación de fósiles, datación radiométrica, anatomía comparada, análisis molecular, análisis isótopos estables, modelado 3D, estudio tanto fónicos y paleoecología. Los fósiles, características y criterios. Los fósiles son restos o huellas de organismos que vivieron en el pasado y se han conservado en rocas sedimentarias. Entre las características de los fósiles tenemos la conservación, la edad, diversidad, ambiente y evolución. Entre los criterios para identificar los fósiles tenemos la paleontología, los tipos de organismos, ubicación geológica y contexto estratigráfico. Los fósiles y fosilización. La fosilización es el proceso por el cual restos de organismos o sus huellas se preservan en rocas sedimentarias a lo largo de extensos periodos geológicos. Las etapas de la fosilización tenemos muerte y enterramiento, la preservación y la mineralización y erosión y descubrimiento. Aquí podemos ver en dicha imagen lo que es la parte de los procesos de las etapas de la fosilización. Clasificación de los organismos, diversidad y taxonomía. La clasificación de los organismos organiza a los seres vivos en grupos según características y relaciones evolutivas mediante la taxonomía. La diversidad biológica incluye la variedad de especies, genes y ecosistemas. La clasificación de organismos ayuda a entenderla y a estudiarla. La taxonomía del griego taxis, orden, y nomos ley, es la ciencia que se encarga de la clasificación de los organismos. La taxonomía se clasifica en organismos en categorías jerárquicas, por ejemplo, como el dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género, especie. Y aquí podemos visualizar en esta imagen lo que es la taxonomía por jerarquía de dicha categoría. Los distintos sistemas de clasificación de organismos. Los sistemas de clasificación de los organismos vivos agrupan a seres según su característica y evolución. Los más comunes son los cinco reinos y los tres dominios, usando nomenclatura binomial. Sistema de clasificación. Tenemos los sistemas de los cinco reinos, que entre ellos está la animalía, planta, fungi, protista, monera, ahora de bacteria y archaea. Y aquí podemos ver lo que es el diagrama de los cinco reinos. Sistema de los tres dominios, bacteria, archaea y eucarya. Y aquí podemos visualizar en la representación de esta imagen en lo que es el diagrama del sistema de los tres dominios. Y lo que es por último el tercero, que era la nomenclatura binomial, en un sistema para nombrar a la especie de forma única. Cada especie recibe un nombre científico compuesto por dos partes, lo que es el género y el epíteto específico. Por ejemplo, el nombre científico del lobo es Canis lupus, y Canis es el género, y el lupus es el epíteto específico, que son fósiles como indicadores cronológicos, y mencionar dos marcadores en Venezuela. Los fósiles son restos o evidencia de vida de organismos que vivieron en el pasado y se han conservado en roca. Sirve como indicadores cronológicos porque su presencia en tipo de capa de roca, estrato, ayuda a determinar la edad relativa de esa roca y a establecer secuencias temporales de eventos geológicos. Una aplicación detallada, tenemos los registros fósiles, la datación relativa, fósil de índice, datación absoluta. La importancia de los fósiles, el estudio de los fósiles y su distribución en el tiempo ayuda a los científicos a entender la historia de la vida de la Tierra, la evolución de las especies y los cambios ambientales a lo largo del tiempo geológico, como podemos ver aquí en esta imagen representativa. En Venezuela se han encontrado diversos fósiles y marcadores, incluyendo restos de dinosaurios como la Quintaura, Venezuela y Tachiraptor, así como fósiles de Gonfoterio y
perezosos gigantes. En la programación Urumaco, en el estado Falcón, es un sitio importante para el estudio de fósiles vertebrados, incluyendo perezosos, roedores, tortugas y cocodrilos de gran tamaño. Entre los fósiles marcadores en Venezuela tenemos la Acantisaura Venezuela y el Tachiraptor. En dichas imágenes podemos ver lo que es la representación de la taxonomía de cada una de ellas, que es bioxona y diferentes clases y métodos. La bioxona es una unidad de correlación paleontológica y geológica que se define por la presencia de ciertos fósiles en unas capas de roca. En las diferentes clases de biozonas podemos destacar las principales: la bioxona de rango superior, la bioxona de rango inferior. Aquí tenemos una representación en dicha imagen a lo que conlleva y representa lo que es la bioxona de diferentes clases y métodos. Los métodos de bioxona son las técnicas que los biólogos y paleontólogos utilizan para definir y estudiar correlacionar biozonas en diferentes estratos. Entre eso tenemos los métodos de fosiguía, los métodos de fosifonde, método de bioestratigraficación, método de correlación bioestratigráfica. ¿Cómo se hace una correlación geológica utilizando fósiles? La correlación geológica utilizada fósiles es una técnica muy útil para relacionar y sincronizar diferentes secuencias de estratos en distintas regiones. Como primero tenemos identificar los fósiles a los estratos. Segundo, uso de fósiles guía o índice. Tercero, comparación de fósiles en diferentes regiones. Cuarto, delimitación de biozonas. Quinto, construcción de una cronología relativa. En esta imagen podemos ver las diferentes secciones. Tenemos cuatro secciones y podemos ver la correlación de edad relativo, donde se visualizan las diferentes rocas y los hallazgos de los fósiles. Los fósiles como indicadores paleoambientales, ambiente y adaptación. Los fósiles son restos o huellas de organismos pasados en ayudar y reconstruir condiciones ambientales, en entender clima y adaptaciones. Paleoambiente y adaptación. La paleoecología estudia la relación entre organismos fósiles y sus ambientes. Entre estos tenemos el clima, tipo de ambiente, adaptación, como por ejemplo los dinosaurios. El estudio fósil muestra que algunos dinosaurios vivían en manadas y otros podían volar. Arrecifes de coral, tenemos los fósiles de corales en clima frío muestran que el mar era más cálido. La vía precámbrica en regiones, la vía precámbrica. La vía precámbrica dejó poco pero muy importantes fósiles, principalmente en organismos unicelulares y algunos invertebrados marinos. Los fósiles precámbricos son restos de organismos o evidencia de su actividad que quedaron preservadas en rocas principalmente sedimentarias. Entre estos ejemplos podemos tener la biota edicara en Australia, Canadá y Rusia. Esta biota incluye fósiles de organismos de acuerdo hablando que vivieron hace más de 600 millones de años, como podemos visualizar en dicha imagen representativa. La vía paleozoica, digregación y supercontinente paleozoico. La era paleozoica, que significa vida antigua, duró hace aproximadamente entre 541 y 252 millones de años. Se destacó por una explosión de vida en los océanos y transición de ambientes terrestres, la digresión del supercontinente proterozoico y su impacto en la vida paleozoica, que fue la supercontinente proterozoico, la digresión rodiana y cómo afectó esto en la vida. Por ejemplo, entre los ejemplos tenemos la aparición de los primeros peces durante el Ordovícico y el Devónico. Los primeros peces con mandíbula y escama dura aparecieron en los océanos. Los primeros reptiles, los reptiles con piel más resistente y huevos con cáscara, evolucionando en el Carbonífero, como podemos ver en esta dicha imagen. Explosión de la vía Cámbrico. El periodo Cámbrico, hace 541 millones de años, tuvo un gran aumento en la diversidad marina. Este evento se llama explosión cámbrica porque en ese tiempo aparecieron muchas de las principales clases de animales que conocemos hoy día. ¿Por qué se llama explosión? En un corto periodo geológico, la vida evolucionó de organismos simples a una gran diversidad de seres complejos en el Cámbrico. Durante la explosión cámbrica, ¿qué ocurrió? Aparición de muchos grupos de animales como alantrópodos, moluscos, equinodermos, cordados y desarrollo de estructuras complejas, ecosistemas marinos diversificados. Entre unos ejemplos tenemos los tribolotes, que son uno de los fósiles más emblemáticos de esta época. El Paleozoico superior, el Pangea y la explosión de la vida continental. El Paleozoico superior se formó en un supercontinente, Pangea, y hubo una gran explosión de vida
que aparecieron los primeros anfibios y reptiles y se diversificó en la vida marina. La formación del Pangea a finales del Paleozoico. La formación del Pangea tuvo impacto significativo en los patrones climáticos y la geografía de la Tierra. La existencia del supercontinente como Pangea influyó en la destrucción de los océanos y en la circulación oceánica y atmosférica. La explosión de la vida continental. Durante el Paleozoico superior, los mares se llenaron en una gran cantidad y diversidad de invertebrados. La vida también comenzó a conquistar los continentes con la aparición de los primeros anfibios y reptiles. Aquí podemos visualizar en esta imagen cómo los continentes se unieron y lo que formó lo que es la parte del Pangea, que son bosques guánicos. Los bosques guánicos son ecosistemas forestales templados que se desarrollan en el hemisferio sur, aparte del antiguo supercontinente. Y estos bosques, también conocidos como bosques valdivianos o bosques lluviosos templados, son reliquias en la vegetación que existió hace millones de años, cuando los continentes de Sudamérica, África, Madagascar y la India estaban unidos. Entre los bosques volcánicos tenemos ubicados al sur de Chile y el sur de Chile y Argentina. La gran extinción pérmica. La gran extinción pérmica, también conocida como la extinción pérmica triásica, ocurrió hace aproximadamente 250 millones de años y es considerada la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra. La causa, la causa exacta de esta extinción aún se debaten, pero se cree que la combinación de estos factores contribuyó a ella. Entre eso tenemos las erupciones volcánicas, la acidificación de los océanos, los cambios a nivel del mar, y los impactos extraterrestres. Este evento marcó el final del periodo pérmico y el comienzo del Triásico, dando el paso de una nueva era en la evolución de la vida de la Tierra. La vida mesozoica. La vida mesozoica abarca un periodo muy interesante en la historia de la Tierra, conocida como la Mesozoica, que duró aproximadamente 252 a 66 millones de años. Es famosa por ser la era de los dinosaurios. Esta, aquí tenemos la diversidad de los dinosaurios, los plantas y ecosistemas, vida en los océanos, extinción y transición. La vida cenozoica, la vida mesozoica, fue un periodo de gran innovación y diversidad de la Tierra. Entre los ejemplos de los dinosaurios tenemos los herbívoros, los carnívoros, acuáticos y los voladores. Y aquí podemos tener una representación que fue la vida mesozoica. La vía cenozoica. La vía cenozoica, llamada era de los mamíferos, comienza hace 66 millones de años y destaca la diversificación de los mamíferos. La era cenozoica se divide en tres periodos principales: el paleógeno, que va desde 66 a 23 millones de años atrás; el neógeno, que va de 23 a 2,6 millones de años atrás; el cuaternario, que va de 2,6 millones de años hasta la presente. Y entre los ejemplos del cenozoico tenemos los mamíferos marinos, que entre eso tenemos la ballena, foca, en las plantas, diversificación angiosperma, plantas con flores que se convirtieron en la vegetación dominante en muchas regiones, cambio geológico, formación de montañas, el Himalaya, los Andes, los Alpes y otras cadenas montañosas se formaron a partir del movimiento de la placa tectónica. Aquí podemos ver una representación de ella, lo que es los ejemplos y la de la era cenozoica. Muchas gracias por su atención.